Buenas noches, Dios les bendiga. En esta noche quiero compartir un mensaje para ustedes de la palabra de Dios. Este mensaje está basado en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18. Y este mensaje tiene un título especial: Mantente firme, vive con tu armadura puesta. Y el texto bíblico en Efesios 6, 10 al 18 dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica del Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Lo que el apóstol Pablo aquí nos está compartiendo es algo bien especial. Pablo en ese momento se encontraba preso y desde allí él escribía a las diferentes iglesias, entre esas la iglesia de Éfeso. Pablo, a través de esta palabra, quiso animar a la iglesia, decirle que se revistiera de esta armadura, ya que tal vez en el lugar donde él se encontraba tenía muy cercano a los soldados romanos. Y algo que Pablo hizo fue observar de esos soldados romanos su vestidura. Entonces Pablo quiso denotar mucho acerca de la armadura que ellos llevaban puesta para dar un simbolismo hacia nuestra vida en torno a la armadura. Pero para ello quiero que de pronto conozcamos un poquito acerca de los soldados. Los soldados romanos vestían esa armadura porque ellos la usaban con un propósito. Ellos tenían un propósito primero de salir bien equipados a la guerra, de protegerse y asegurar de que ellos iban a retornar vivos y retornar con las mínimas heridas posibles. Para eso era también el uso de esa armadura. También el uso de esa armadura era para defender su territorio. Y una curiosidad que tenía esa armadura para los soldados era que te manejaba más o menos un peso promedio de 30 kilos. ¿Qué sucede con este peso? Simbólicamente, ese peso ayudaba a que esa armadura sostuviera firmes, les diera una firmeza en ese puesto de batalla, ya que esa armadura tenía también un símbolo de autoridad para ellos, también representaba un ejército y era un símbolo de identidad a una nación, a la vez también símbolo de protección en la continua batalla que ellos estaban. En el capítulo 6, versículo 10 al 18 de Efesios, podemos observar que esta carta hace referencia en tres oportunidades en esta palabra al estar firmes, y habla también acerca de perseverar, donde Pablo está dejando una advertencia clara con respecto a que hagamos memoria de las armas espirituales para que podamos vencer al enemigo. En esto el apóstol Pablo nos describe las herramientas o los implementos de protección, haciendo un paralelo comparativo con la armadura de ese soldado que sale a la batalla. Vamos entonces a tener una ilustración acerca de la representación de cada parte que nos ayuda a permanecer firmes usando esa armadura. Lo primero era que para pelear, siempre que se sale a pelear, hay un adversario, un contrario. Y para estar firme, eh, lo que se debe tener en cuenta como en primera medida es detectar la presencia de ese enemigo. De ese enemigo hay que detectarlo para no aceptar sus propuestas de derrota, esas propuestas que lanza ese enemigo, ese adversario. Este contrario es Satanás, el enemigo, que también no está solo, que viene con huestes espirituales que aunque no se ven, están siempre al acecho. Y por eso el apóstol Pablo nos está diciendo en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 12.
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Siempre nos está haciendo esa advertencia de que existe ese adversario, ese al acecho. Lo segundo, dentro de estar firmes con esa armadura, es tomar mi posición de soldado, es echar mano a esa armadura de Dios. No solo es tomar la posición, sino también de que debemos ir ya vestidos, debemos ir ya preparados con esa armadura, y para eso yo debo de conocer cada parte de esa armadura que me sirve. En Efesios 6:13 nos dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Vuelve y nos reitera estar firmes. La armadura incluye varios implementos, por eso el apóstol Pablo lo compara con el de los soldados romanos, esa armadura teniendo sus implementos. Y Pablo toma los más esenciales y de protección para que podamos entender la importancia que existe en cada uno de ellos para llegar a esa firmeza. Los implementos de la armadura o algunos de esos implementos son los siguientes: ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué implica la verdad? La verdad implica que debe estar ligada a lo más íntimo en nuestro vivir y debe ser parte de nuestro vestido para vencer con ella al mentiroso, que es el diablo. Y esa verdad es Cristo. Juan 14:6 nos lo dice. Dice: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Por eso siempre debemos de vivir revestidos y ceñidos nuestros lomos con esa verdad continua que es Jesucristo mismo en nosotros. Otra parte de la armadura dice: vestidos con la coraza de justicia. Una coraza, dentro de esas armaduras que manejaban los soldados romanos, era una coraza que era rígida y que estaba en el torso del soldado, del guerrero. Y esa coraza proporcionaba una protección vital a órganos muy vitales también en el cuerpo, que es el corazón y los pulmones. Y la protección que les daba era contra todo lo inesperado. El corazón es un órgano vital de vida, y los pulmones son la maquinaria para movilizar el oxígeno, que es también algo vital para la vida. Y en nosotros es la parte vital donde están nuestras emociones, nuestras decisiones. Por eso el protegerse con la coraza de justicia es creer firmemente que debemos estar, valga la redundancia, firmes en la justicia de Dios. Y en Miqueas 6:8 nos dice: oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante su Dios. Y otra parte de la armadura de Dios que debemos de conocer y vestir es calzado a los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Durante la época del apóstol Pablo, los zapatos usados por los soldados del Imperio Romano eran llamados caligae. Estos fueron diseñados específicamente para mantener los pies de los soldados firmes y sanos durante los rigores de las largas marchas que ellos hacían, y eran muy diferentes a las sandalias usadas por la mayoría de la población. Los zapatos de un soldado romano formaban la base de su armamento también. En aquellos días caminar era el principal medio de transporte para ellos, entonces se movilizaban a pie, por lo que la capacidad de andar fácilmente y cómodamente era esencial para ellos. Además, en la batalla los soldados necesitaban pisar firmemente, en forma segura. Entonces, para eso necesitaban una base sólida en sus pies para poder concentrarse en la batalla. Y estos zapatos, este calzado, llevaban unos clavos, unos chuzos en sus zapatos, y eso ayudaban para que se mantuvieran firmes y pudieran andar a través de terrenos difíciles. Entonces, esta parte de calzar los pies con el apresto del Evangelio de la paz, nos dice Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces debemos calzarnos, y nadie debe salir sin zapatos, y menos cuando desea mostrar su imagen. Por eso la palabra de Dios debe llevarse siempre en nosotros, debe estar lista en nuestra vida por donde vayamos, por donde caminemos. En los lugares en que estemos se requiere llevar el Evangelio de la paz. Entonces esa es parte de la armadura, es bien específica. Sobre todo dice:
también otra parte que debemos de llevar como soldados, y lo del comparativo de los soldados romanos es llevar el escudo de la fe para que podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y un escudo, ya sea físico o sea espiritual, solo puede ser eficaz cuando es levantado. Esto requiere siempre, para ser levantado, un estado continuo de preparación y de paciencia de parte nuestra, así como lo hacía el soldado romano. El escudo, ¿qué hace? El escudo no deja que nos lleguen los dardos, las flechas, los golpes por armas letales que intentan arremeter contra nuestras vidas. Asimismo lo hacía el soldado romano, asimismo lo hacemos nosotros, lo levantamos en alto. Dice el Salmo 91:4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Y otra parte de esta armadura que nos ayuda a permanecer firmes y que siempre debemos de llevarla es tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿A qué se le llama yelmo? La palabra yelmo viene del origen germánico gel, y a este elemento de la armadura tenía un uso específico que era para proteger la cabeza del soldado y el rostro de este soldado. Esta era su función. El escudo evita que lleguen los dardos del enemigo, pero el yelmo se asegura de que si algún dardo alcanza por ahí a filtrarse o a pasar, ese yelmo no permite que se hiera el soldado. Y que ese yelmo también lo que hace en nosotros, portándolo como creyentes, es protegernos en nuestros pensamientos, y que esos pensamientos siempre van a tener que estar llenos de la palabra de Dios. Aquí la espada del Espíritu es la que se debe accionar, y para accionarla lo debemos hacer es declarando la palabra que Dios nos ha dado para fortalecer nuestra fe en Jesucristo. Mateo 24:35 nos dice eso, nos dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y lo último para estar firmes dentro de portar esta armadura es la perseverancia. Esta perseverancia debe mostrarnos nuestra firmeza, también debe mostrar nuestra constancia en la manera de ser o de obrar. La perseverancia es la capacidad de una persona para mantenerse firme, siempre firme. Y es una decisión que se toma para trabajar de manera constante y para conseguir una meta sin llegar a renunciar, incluso frente a los obstáculos más difíciles. La palabra que dice Efesios 6, del 10 al 18, dice algo bien especial, y es orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. La perseverancia debe ser, ¿cuál será esa perseverancia? Debe ser la siguiente: debe seguir a Cristo, debe ser orar, debe ser vivir una vida que agrade a Dios y el hacer su voluntad. Debe ser servirle y mostrar su reino aquí en la tierra como es en el cielo. Entonces, todo ese mensaje acerca del simbolismo que Pablo nos quiere hacer de comparación de esta armadura de Dios para nuestra vida, comparada con la armadura que portaba un soldado romano, tiene que ver con todo lo que Dios nos quiere equipar para que nosotros logremos vencer. Y es algo que no tenemos que repetirlo así como recitando un poema o recitando algo largo, sino que no solo es el hecho de decirlo en un recital, sino que es vivirlo, es tener la apuesta, es perseverar con esa armadura. Entonces, para concluir, lo que tenemos que tener nosotros claro es que debemos estar siempre firmes, para lo cual debemos siempre tener presente la palabra que dice en Efesios, esta que estamos hoy evaluando, del capítulo 6, del 10 al 18, y es detectar la acechanza del enemigo como primera medida, tomar mi posición como soldado echando mano de esa armadura de Dios, sostener esa firmeza perseverando, y todo esto hará que mi vida valore las herramientas que conforman mi armadura, para no quedarme a mitad de esta batalla, para no dejar nada a medias ni dejar nada tirado, para no aceptar las mentiras del enemigo y para que avancemos y perseveremos hasta alcanzar la corona de vida. Santiago 1:12 nos recuerda todo ello. Dice, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque una vez que haya sido aprobado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Eso dice Santiago 1:12. Entonces, esta era la palabra que quería compartirles. Esta es una palabra maravillosa, es algo por lo cual nosotros debemos orar y por lo cual nosotros debemos saber
que tenemos la victoria en Cristo Jesús, en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios les bendiga y que el Señor nos ayude a perseverar firmes siempre con estas armas de nuestra milicia, con la armadura de Dios. Dios les bendiga.